Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Esto es Liderazgo Extremo, todos los sábados de 3 a 4 por esta tu estación favorita, Redentor 104.1 FM. Queremos darle la bienvenida a cada uno, que sabemos que nos estamos preparando para tener un tiempo en donde estaremos dándole herramientas para tu liderazgo, sea en la área eclesiástica, sea en la área como tal familiar, como en el área empresarial, herramientas como tal que van a servir para poder cumplir con el propósito de Dios que tiene para con tu vida. Y recordándote que estamos aquí gracias al apoyo del Señor y también al apoyo de ustedes y de los auspiciadores que han creído en este proyecto. Queremos reconocerlos en este momento. Farmacia San Miguel en Fajardo al 787-863-1870. Farmacia San Miguel en Fajardo 787-863-1870 y Velázquez Travieso Abogado PSS al 787-289-1313 787-289-1313. Hoy tenemos un tema que va a ser de bendición para la vida de cada uno de los pastores y líderes de diversos ministerios, que sabemos que dentro de una época en donde tenemos que reevaluar en dónde estamos parados en nuestros liderazgos, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, tenemos que ver cuál es el corazón de un pastor. Así que hoy no tan solo estaré tocando este tema como representante en esta tarde, sino que tengo dos invitados, dos pastores que han dado cátedra en el aspecto de ellos ser siervos del Señor, que han podido mostrar y dar frutos en sus liderazgos, en sus iglesias. Ellos actualmente son pastores en la iglesia Jesucristo Formando Vasijas, Levantando al Caído, y son pastores que han sido de bendición para muchos. Hoy me acompañan en el programa de hoy los pastores Samuel Rivera y Ana Luisa Becerril. ¿Cómo se encuentran, pastores? Gracias al Señor, me encuentro muy bien. Un saludo a todos los radio escucha en esta tarde. Creo que Dios es un Dios de oportunidades y hoy no hace la excepción, sino que nos da la oportunidad de poder expresarnos a través de estas ondas radiales para hacerle bendición, y de eso se trata. Hemos sido llamados a bendecir, no solamente ser bendecidos, sino bendecir y dar por gracia, obviamente, lo que por gracia hemos recibido. Gracias, pastor, y gracias, pastora. Sí, Señor. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Aquí estamos para poder compartir con todos ustedes las cosas hermosas que Dios ha hecho en nosotros en el llamado pastoral, para que ustedes tengan idea de cómo Dios va llevando a los que Él ha llamado, a los ungidos, a sus siervos, para que usted que está pendiente, si está haciendo bien el trabajo o no lo está haciendo, usted tiene que ver que sí, el Señor nos ayuda, nos bendice y nos guarda en el llamado. Dios les bendiga. Amén, y muchas gracias a ambos por estar en la tarde de hoy. Sabemos que en la audiencia principal de Redentor se compone de personas que están en el ministerio, pastores, líderes de iglesia, y yo quisiera que ustedes pudiesen compartir tanto conmigo como con la audiencia que van a estar escuchando en la tarde de hoy ese aspecto que es tan vital en el ministerio, porque uno puede tener el título, uno puede tener la posición en el ministerio, pero el corazón es muy importante, el deseo, la voluntad. Y yo quería preguntarles, en su experiencia, ¿cómo ustedes supieron que tenían un llamado de Dios para el pastorado? Bueno, yo tuve ese llamado al pastorado desde la edad de 10 años. Donde en una iglesia, un pastor, Dios bendiga, ya él no está con nosotros, ya se fue a morar con el Señor, me indicó que yo tenía un llamado pastoral. Y desde pequeña ya yo tenía esa semilla sembrada en mi corazón, y empecé hasta a ministrarle a las muñecas. Yo cogía las muñecas, me vestía con un trajecito, me ponía los zapatos y empezaba a predicarles a ellas, porque eso para mí era el pueblo. Y comencé a echar fruto en eso. Y veía que mi mamá, cuando me miraba, me decía: muchacha, tú estás loca, ¿cómo tú vas a estar predicándole a unas muñecas? ¿Y qué tú estás haciendo eso? No, mami, es que yo voy a ser pastora. Y desde ahí yo sé que ese llamado y esa convicción que hay en mi corazón la tuve desde los 10 años, porque yo acepté el llamado. Yo decía que iba a ser pastora.
aunque después crecí y aunque hubieron unas cosas en mi vida que estaban en contra de lo que mismo yo predicaba, llegó el momento que Dios tocó mi corazón, yo me afirmé y dije, ahora es que yo voy a echar hacia adelante. Me fui, me preparé en la Iglesia Bautista de Carolina. Mi pastor, el pastor Daniel Luis Flores, me dio un seguimiento grande y verdadero, donde yo fui limpiándome de todas las cosas que yo había cogido que eran del mundo, donde yo estuve metida en las drogas, estuve haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Pero cuando llegué a la iglesia, el pastor con mucha paciencia, mucho amor, porque hay que tener mucho amor y hay que tener, aleluya, la dedicación hacia esas personas. Y él nunca me ajoró, nunca me empujó, sino que me llevaba suave. Y ahí cuando empezó el trato del pastor conmigo y ver que lo que me estaba trayendo era que me estaba sanando, me estaba libertando y me estaba llenando, el Señor fue preparando mi corazón hasta ahora, que hoy en día soy pastora, porque ese pastor me ayudó. O sea que nosotros como pastores tenemos que ayudar a las personas en las diferentes situaciones que se le presentan. Oye, eso está bien interesante, porque precisamente desde un punto ya usted sentía ese deseo, ese llamado de parte de Dios, aún desde su niñez, que precisamente mientras uno va creciendo, pueden haber diferentes episodios en la vida de uno, pero esa palabra sigue Dios llevándola hacia un punto de cumplimiento. Sí, señor. O sea que las personas que nos están escuchando deben saber que si en este momento tal vez no están en el pastorado, pero sienten ese deseo, esa palabra de parte de Dios que ha llegado a su vida, deben saber que va a haber un momento específico en donde eso va a llegar a su cumplimiento, que ellos deben dejarse llevar por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Sí, Señor. Y pastor, en su caso, ¿cómo Bueno, fue? En el caso mío, para ser sincero, cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo no fui a una iglesia, a mí nadie me hizo un llamado, yo simplemente estaba en casa de mi papá y de tantas cosas que habían pasado en mi vida, yo le dije así mismo al Señor, si tú eres real, mete mano conmigo porque yo quiero experimentar un cambio. Todo el mundo me habla de esto, todo el mundo me ministra, todo el mundo dice esto, todo el mundo dice lo otro. Pues entonces yo, como he experimentado todo, yo quiero darle una oportunidad al Señor y ver cuán real es el Señor ese que me hablan. Así que en casa, así levanté las manos y le dije, Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Y me acordé de una palabra. Cuando yo era niño que iba a la iglesia, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta palabra la dijo Cristo en un momento dado. Yo la hice mía, la declaré, le entregué mi vida al Señor y desde ahí comenzó el proceso de Dios en mi vida, donde Dios empezó a restaurarme, a sanarme, a libertarme. ¿Ve? Y nunca pensé en el pastorado. Soy honesto, nunca lo pensé, lo veía como algo lejano, pensé que eso era algo que nunca iba a ser para mí, pero en la medida que me fui dando al Señor, que fui sanando, que Él me fue sanando, que me fue restaurando, que me fue libertando, que empecé a meterme en la palabra, que comencé a orar, que empecé a buscar a Dios realmente con todo mi corazón, entonces empecé a tener las experiencias con Dios. Dios empezó a enseñarme muchas cosas hasta que llegó un momento dado, un culto que Dios me ministró y aquella sierva se acercó dentro de tanta gente y me dijo, tú vas a ser pastor. Yo no le hice mucho caso, ¿ves? Porque yo tengo mi manera de pensar, por lo menos en aquel entonces, no le hice mucho caso, seguí haciendo lo que Dios me mandó a hacer y Dios me seguía llamando a ese ministerio. Entonces llegó un momento dado que ya tuve una convicción de un llamado pastoral. Y lo que hice fue que entonces empecé a caminar conforme a eso, empecé a prepararme conforme a esa palabra, hasta que al sol de hoy, una vez conozco a Ana Becerril, mi actual esposa, pastora también, pues me uní a ella y comenzamos entonces, cuando llegó el tiempo del Señor, a hacer lo que Dios nos había mandado a hacer, porque esto no se trata de que alguien te diga, vas a ser pastor y tú te vas corriendo y montas un kiosco, como dicen en buen puertorriqueño. No es así. No es así. Tú tienes que tener una convicción de un llamado pastoral, porque un pastor tiene que tener un corazón para ser pastor. Hay gente que se autodenomina pastor. No es lo mismo de autodenominarte pastor que tú tener un llamado pastoral. Así que descansamos en el Señor luego que Dios da una palabra y hasta que llega el tiempo y vemos al final del camino el cumplimiento de esa palabra. Eso me recuerda unas palabras que una vez un pastor
estaba diciendo, y él las compartía conmigo, y él decía, no es lo mismo que Dios te llame a que tú te llames. Y él decía precisamente, Santo, y me daba aleluya. mucha risa en ese momento, pero le daba vuelta y decía, hace mucho sentido, porque ustedes ambos en el testimonio que acaban de mencionar individual, ustedes muestran que en algunos casos fue gradual la forma en como Dios lo fue llevando, en otro caso fue un momento en donde tal vez no había ese deseo inicial, pero Dios irrumpió en un momento dado y empezó a implementar y a guiar la cosa. O sea que cuando una persona tiene el llamado en el pastorado, debe saber que Dios mismo va a ir llevándolo con su mano, sea en el proceso, sea inicial. A lo mejor la persona recibió una palabra como usted, pastor, o en el caso otras personas tienen como que ese deseo, pero están viendo cómo Dios está llevándolo. O sea, que las personas que nos están escuchando tienen que estar, como ustedes decían, conscientes y a la perspectiva de ver dónde es que Dios los quiere llevar, de identificar, porque ustedes mencionaron algo que me gustó, que el corazón de un pastor es tan importante, precisamente para que no se denominen uno mismo porque me gusta o porque quisiera, sino porque ustedes mencionaron algo tan poderoso, que sé que las personas que nos están escuchando se pueden identificar. Cuando Dios te llama, Dios abre puertas. Eso es. Oye, y eso me lleva a preguntarles, en su experiencia, ¿qué ustedes entienden que debe tener un pastor como tal, o una persona que va a empezar en un pastorado? Si él se fuera a examinar o ella se fuera a examinar en ese momento y fuera a decir, déjame yo ver si yo estoy listo o lista, ¿qué ustedes les recomendarían a esas personas que deben decir, oye, ¿qué debo tener yo para ser un pastor? Bueno, yo pienso que, ¿verdad? Tiene que haber de manera inicial tener una convicción de que Dios está en ese asunto. Perfecto. ¿Ves? Eso no. Hay gente que quieren ser pastores. Yo he visto gente que apenas se han bautizado y quieren que uno los endose para estudiar y que pastorado, cuando Dios apenas comienza. Una vez uno tiene esa convicción de que Dios lo está llamando a eso, pues mira, quédate tranquilo, descansa, camina en la palabra que Dios te dio. Y ahí, en ese trayecto donde tú te estás preparando, te estás educando, Dios va trabajando con tu corazón. Porque Perfecto. Dios tiene un tiempo para todo. Y cuando llega el cumplimiento del tiempo de Dios, entonces estamos preparados para ejercer. Eso no es corriendo. Dios coge su tiempo porque Dios está tratando con nosotros. Aún uno habiendo preparado, habiendo estudiado, aún siempre hay algo que el Espíritu de Dios nos enseña. Porque este proceso, una vez comienza, nunca termina. Así que dentro de lo que llamamos pastorado, mira, enseña a las ovejas y el Espíritu Santo continuamente te está enseñando y te enseña a ti, te enseña a través de las personas, te enseña a través de las ovejas. Esto es un proceso que una vez comienza nunca termina. Exacto. O sea que esa persona debe identificar que tiene el llamado, tiene la pasión y entender entonces que, como usted decía, esto es parte de un proceso. La persona es procesada al momento de prepararse y encaminarse al pastorado, y entonces incluso estando en el pastorado siga creciendo, siga aprendiendo como tal, pero ya alcanzó una altura para poder servir a esas personas. Correcto. Eso es. Y pastor, ¿y qué usted ha visto como tal en cuanto a eso? ¿Qué usted ve que las personas deberían tener? Uno tiene que tener una seguridad inmensa del llamado que se le está haciendo, de que con lo que has aprendido, te has adiestrado, vas a tener un corazón sencillo, humilde, para poder entender a los casos que van a venir enfermos, a la gente que va a venir que está atada, cómo tú la vas a tratar, cómo es que tú vas a llevar la palabra, cómo es que tú vas a bendecirla. O sea, hay que estar bien, bien preparado para poder impartir lo que tú has recibido con amor, con mucho amor, con mucha paciencia, porque hay que tener paciencia para poder intervenir con ellos, porque hay casos que son buenos para trabajarlo, pero hay casos que son difíciles, que a veces te quieren romper la cabeza como pastor. Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta persona? Le he hablado de tu palabra, le he orado, Señor, le he dado el seguimiento, lo he visitado, pero no veo cambio. Pero ahí es que Dios también va tratando con nosotros para ver cuánto hemos crecido espiritualmente,
para poder entonces nosotros bendecir a aquel que está en necesidad. Excelente, o sea que mientras uno va ayudando a otros en su crecimiento, uno también está creciendo en el proceso. Sí, oye, eso está tan poderoso. Y usted decía 2 factores y 2 elementos muy importantes, el amor y la paciencia. O sea, en ese proceso, conectándolo con lo que decía el pastor como tal, de saber de que Dios llama a uno y lo va procesando, entonces en esos procesos se va desenvolviendo lo que es el amor también y la paciencia como elementos y frutos que uno tiene que tener en su vida para poder atender, porque qué difícil sería un pastor que no tenga amor, o qué difícil sería un pastor que no tenga paciencia. O sea, porque hoy en día y en cualquier persona que trabaja con personas, pero en especial un pastor que tiene que velar por esa vida, por esa persona, así como Jesús. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Jesús constantemente bregó con unos apóstoles que en momentos dados se ponían difíciles, y cuando se ponían difíciles, eran difíciles de verdad. Sí, Señor. Y Jesús poder mantener su deseo, el propósito y la razón por la cual los llamó, y seguir encaminándolo, sabiendo que había un Pedro que por más cuidado, 3 años con él y al final picando orejas todavía. Sí, Señor. O sea, que esto está tan poderoso lo que ustedes están plasmando, porque ustedes hablan de su experiencia, lo que ustedes han visto. Entonces, ese amor y esa paciencia como tal, yo creo que puede transformar. En mi experiencia, he visto que muchas personas, tal vez cuando ven que un pastor no se rinde con ellos, tal vez ellos en momentos dados se pueden sentir como que mucho me he escocotado en esta parte. Dios, yo acudo a Dios y yo sé que Dios me perdona, pero esa frustración de constantemente estar recayendo en una parte, cuando ven pastores que creen en ellos, sí, pastores Señor, que muestran la imagen de Dios en sus vidas y muestran ese amor hacia ellos sacan fuerza para decir, ¿sabes qué? Dios no se ha rendido, y mis pastores o esos pastores no se han rendido conmigo. Santo. Que yo creo que los pastores que nos están escuchando y les están escuchando ustedes, pastores, deben saber y recordar que muchas veces esa Biblia que esa gente van a leer van a ser nosotros. Hay gente que nunca han abierto una Biblia, pero nos van a leer a nosotros. Sí, Señor. Y tal vez si ven a un pastor como el que está con nosotros, el pastor Rivera y la pastora Becerril, que puedan decir, oye, ellos son firmes, ellos me guían por el camino, me instruyen, porque obviamente un pastor debe instruir, pero cuando tiene ese amor y esa compasión, definitivamente que esto es una combinación poderosa. Nosotros tenemos que ir a una pausa musical, pero tan pronto regresemos vamos a estar cubriendo otras áreas y esferas como tal de este gran tema que implica el corazón de un pastor. Les recordamos que estamos a través de Facebook Live, a través de la página Liderazgo Extremo. Te puedes conectar con nosotros, interactúas, vamos a estar en la pausa, pero vamos a estar interactuando con el público en las redes. Así que no te vayas, regresamos próximo. Esto es Liderazgo Extremo. Queremos agradecer a todos los que se están conectando con nosotros y a cada una de las personas que están vía las redes sociales, los que han estado interactuando con nosotros y han estado comentando. Les exhortamos a que mientras estamos interactuando con los pastores hoy, ustedes puedan compartir esta transmisión para que otras personas también sean edificadas, al igual que como ustedes lo están siendo. Y reaccionen y comenten para que entonces podamos interactuar. En caso de una pregunta, en este espacio lo podemos trabajar. Así que les quiero dejar saber que lo que ustedes hablan y lo que ustedes comentan solamente lo pueden decir personas que han experimentado el pastorado, que tienen el olor a oveja, como dicen por ahí, porque uno puede leer mucha teoría, muchos libros, eso es bueno leer, eso es bueno estudiar, claro que sí, pero la teoría no da la experiencia. Y ¿qué cosas ustedes, una pregunta por acá entre nosotros, para que el público que está conectándose en las redes, cuando una persona se ha conectado que ha leído mucho libro, en base a lo que ustedes lo que ustedes esperaban, lo que ustedes visualizaban del pastorado, versus cuando ustedes entraron de lleno en el pastorado, ¿qué cosas ustedes dijeron? Wow, uno pensaba que esto era más fácil, pero ahora esto es un poquitito más complicado, o yo pensaba que esto era más complicado y esto es más fácil. ¿Algunas experiencias que ustedes hayan tenido en cuanto a ello? Yo tuve una experiencia. Cuando comencé, que me encontré con la realidad, Ajá. Yo dije, esto no es para mí. Esto no es para mí. Y recuerdo que le dije, mira, Señor, yo voy a seguir apoyando a mi esposa, porque yo te amo, pero esto no es para mí. Así que le dije a ella, yo no quiero que tú me digas nada,
no quiero que nadie me diga nada, yo voy a seguir contigo trabajando, pero hasta aquí llegué. Wow. Porque a mí me llamaban a predicar a diferentes iglesias y como decimos, ¿verdad? Me iba bien. Pasaron 3 días. Llamó a una hermana que no sé quién es, ahora mismo si me preguntara el nombre, quién es, no sé. Y ella me dijo, hay una hermana que está llamando aquí y quiere hablar contigo. Sí, señor. Y yo le dije, pues yo no quiero hablar con nadie. Yo no quiero hablar con nadie. Ella insiste en hablar contigo. La insistencia fue de tal manera que yo digo, bueno, pues está bien, pues Dios le bendiga, hermana, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? La hermana me dijo, varón, usted no sabe quién yo soy. Yo creo que en aquel momento me dio el nombre, no recuerdo. Y yo tengo una palabra de Dios para usted. Y yo pues soy un poquito cuidadoso con esto de que así dice el Señor. Sí, señor. Porque la palabra profética más segura es la misma Biblia, y eso yo lo he aprendido. Amén. Entonces estoy ahí en una expectativa de por dónde viene la cosa. Y esta hermana me dice, mire varón, yo no lo conozco, pero el Señor me dice que le diga esto y se lo voy a decir así tal como me lo está diciendo. Yo fui que te llamé, no fue el hombre el que te llamó. Y el callado que te di no me lo devuelvas. Porque yo soy tu maestro, sí, yo soy Jesús, yo soy el que te enseñé, yo fui el que te llamé, Wow. yo fui el que te puse y hay de ti si no enseñas a mi pueblo. Santo. Wow. Yo me quedé en una sola pieza, no contesté inmediatamente, recibí la palabra. Cuando terminé, para hacerte la historia corta, le dije a Ana, me voy a reincorporar nuevamente. Sí, señor. Porque yo sabía que Dios me estaba hablando. Amén. Porque ella no le había hablado nada a esta persona. Nada. Y Dios me estaba emplazando. Y obviamente dentro de una convicción de que Dios te llama a hacer algo, tú tienes que ser obediente. Sí, señor. Tú tienes 2 alternativas. Ser obediente o como dicen los jóvenes por ahí, pichar pa' loco. Pues yo no voy a pichar pa' loco porque yo conozco la palabra. Y si hay algo, no solamente porque soy pastor, que me ha ayudado en 27 años, es que he caminado en la palabra que Dios me ha dado. Señor, aleluya. Y como he caminado en esa palabra, pues entonces he alcanzado el destino que Dios trazó para mi vida dentro de lo que llamamos un propósito. ¿Por qué? Porque cuando hay un propósito, hay un destino. Y cuando hay un destino, hay una meta. Y cuando hay una meta, hay una dirección. Exacto. Y cuando eso se empieza a realizar, Esto está poderoso. Sigan compartiendo la transmisión para que otras personas sean edificadas. Regresamos ahora al aire y vamos a seguir con este poderoso tema que los pastores nos están compartiendo en esta tarde. Aleluya. Estamos de vuelta al aire, esto es Liderazgo Extremo. Emanuel Figueroa contigo en esta tarde de 3 a 4 todos los sábados, Liderazgo Extremo. Recordándote que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Liderazgo Extremo en Facebook. Y hoy te quiero recordar que estamos tocando el tema El corazón de un pastor y están con nosotros los pastores Samuel Rivera y Ana Luisa Becerril con nosotros compartiendo. Y la primera sección, y aún fuera del aire, esto ha sido una enseñanza y unas herramientas y unos consejos poderosos que sabemos que ya están impactando la vida de las personas que nos están sintonizando, y les motivamos y les exhortamos a que se mantengan con nosotros para que sigan recibiendo herramientas que no tan solo las vas a encontrar en un libro, sino de la experiencia misma de personas que han vivido en el pastorado. Y precisamente antes de irnos a la pausa estábamos hablando de cómo ellos sabían que tenían ese llamado de parte de Dios en el pastorado. Dieron sus testimonios y dieron sus observaciones en qué cosas debe tener un pastor, y hablaban sobre el amor y la paciencia y estos elementos de tener un llamado de parte de Dios. Y les quiero preguntar, dándole una continuidad a lo que estábamos hablando como tal, ¿qué contratiempos un pastor o una persona que aspira al llamado, que sabe que Dios lo está llamando, pero a veces como que vienen con esta idea, que a lo mejor piensan que Mickey Mouse los va a recibir todos los días, que esto va a ser todos los días bonito, va a estar soleado cada vez que vaya a haber un culto, nunca va a haber contratiempo? ¿Qué cosas ustedes nos pueden compartir a nosotros? ¿Qué contratiempos se pueden esperar en un llamado pastoral? Bueno, en este llamado que Dios nos ha hecho a nosotros somos bien cuidadosos en llevar la palabra. Y nosotros sabemos que este llamado pastoral no es un negocio.
no es el que yo voy a montar este kiosco, yo voy a buscar gente para que venga a la iglesia, yo voy a ganarme un peso porque yo voy a llevar la palabra y los chavos que vengan son para mí. Esto no es así. Esto es llevar el evangelio de verdad, con dinero o sin dinero, porque Dios nos dio la salvación gratuitamente. Y nosotros tenemos que seguir lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Nosotros tenemos que ver que las personas que van a la iglesia, que llegan allí, son personas que van con diferentes necesidades, con diferentes ataduras, y que nosotros tenemos que estar dispuestos y disponibles para poder llevarle la palabra de liberación, para que ellos entren en el orden de Dios, para que ellos puedan también testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. O sea que el que nosotros seamos llamados a pastorear no ha sido el buscar, porque muchos pastores que dicen ser pastores, ¿verdad? Los bendecimos y enviamos la palabra sobre sus vidas. Han cogido el llamado para poder tenerlo como un negocio. No, esto es serio. Esto es que nosotros tenemos que estar claro que este llamado Dios nos lo dio para ganarnos almas para Él. Amén. No para nosotros hacernos del dinero, tener lo que queremos tener y olvidarnos del trabajo que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que estar en la iglesia recibiendo a las vidas, tratando con ellas, una manera para poder darle el seguimiento, que nosotros no podemos enredarnos en lo que es económico, porque la bendición va a llegar como quiera, sea que llegue ahora, sea que llegue después, Dios nos va a bendecir, porque Dios bendice a sus hijos. Pero nosotros tenemos que tener claro que la palabra es importante en el llamado que Dios nos ha hecho, que no nos podemos salir del libro de la vida eterna, de este libro que es la Biblia. Nosotros tenemos que llevarla donde quiera que vayamos, impartir esta palabra que les va a llevar un refrigerio, que les va a llevar un gozo, que les va a llevar a ellos, aleluya, a una victoria y que les va a dar vida eterna. Nosotros tenemos que estar pendientes a que ellos puedan recibir lo que nosotros hemos estudiado, nosotros poderlo compartir para que ellos puedan fortalecerse en el Señor y ellos también sean portadores de la palabra. Sí. Excelente. El apóstol Pablo decía, ninguno que milita se enreda en los negocios del mundo. Nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y la visión que Dios nos dio de este llamado pastoral se llama Jesucristo formando vasijas, levantando al caído, porque una vez estuvimos caídos y Él nos levantó. Sí, señor. Así que no importa la visión que Dios le pueda dar a X, Y, Z, pastor, en este último tiempo, que es la última vuelta, nos ha tocado a nosotros, pues, encargarnos de ministrar a las vidas que son disfuncionales, muchas familias disfuncionales, Sí, señor. gente que necesita ser restaurada, sanada, libertada, discipulada. Y tener eso claro, la visión. Y lograr en la medida que sea posible que la gente pueda ser preñado de la visión. Sí, señor. Pablo en una ocasión cuando escribió la segunda carta a la iglesia en Corinto dijo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos. Hay gente que tiene muchos argumentos para justificar lo que no se puede justificar. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando tú tienes clara esta palabra que Dios dio en su ministerio al apóstol Pablo, en este caso, allá a la iglesia en Corinto, la segunda carta, él tenía eso claro. Así que si yo tengo eso claro, sé que hay guerra espiritual y que dentro de lo que Dios quiere que hagamos, el enemigo se va a levantar. Sí, señor. Pero si nosotros, mire, eso hay que estar claro, porque no importa las experiencias buenas o malas que tengamos, tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y nos tenemos que preparar mucho con ayuno, oración,
lectura de la palabra, buscar su presencia para estar fortalecidos espiritualmente, porque van a venir casos que no son fáciles y si nosotros no nos preparamos y no nos llenamos del poder de la palabra, no vamos a poder enfrentar a aquellas personas que vengan con situaciones difíciles. Tenemos que estar llenos del poder de Dios. Amén. Para nosotros darle seguimiento a esas vidas, que ellas puedan quedar libres y que ellas puedan testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho en ellas. Lo que ustedes están hablando es tan real, es tan asertivo con lo que se está viendo hoy en día, incluso desde que la pastora empezó a hablar hasta cuando el pastor continuó. Precisamente cuando las finanzas se sacuden, muchas veces los hogares son movidos completamente. A veces en el liderazgo, cuando las finanzas se aprietan, a veces las tentaciones de tomar otras vías, otras alternativas, se le puede presentar a los ministros, a los pastores. Pero el hecho de poder mantenerse firme en lo que Dios habló, eso me recordaba mucho a lo que Jesús dijo en un momento, que decía que no se podían servir a dos señores. Y usualmente, pues tú sabes que hay personas que piensan que los dos señores, pues Dios y el diablo, pero cuando dice abajo no se puede servir a Dios y al dinero. O sea, que estaba hablando de cómo muchas veces no es ni el diablo lo que la gente le tienta, sino el dinero lo que puede ofrecer la tentación en el momento de la crisis. Y tener la postura que tuvo Pedro cuando vino Simón el mago a decirle, véndeme el don que tú tienes, y él le tuvo que decir, perezca contigo tu dinero, y esas son palabras mayores. Sí, señor. Pero sin embargo, ahí vemos que Pedro estaba decidido, había aprendido bien esa lección de Jesús, y él dijo, no, hay cosas que no se van a entrar en negociación, y esto es una de ellas. Sí, o sea, que los ministros hoy en día deben saber que Dios me llamó, pues no va a haber contratiempo. Mira, Dios te llamó y pueden haber contratiempos, pero cuando Dios está en el asunto, la barca no se hunde. No se hunde. O sea, porque ustedes han podido, y estoy seguro que en sus testimonios ustedes podrán decir de muchos momentos en donde tanto lo que la finanza, muchas veces puede darse el caso que los pastores están impulsando el proyecto que Dios puso en sus manos y tal vez el respaldo de la gente no se ve como uno quisiera. Eso son otras cosas que se pueden dar en el pastorado también, y cómo los pastores deben estar enfocados en todo momento en decir, estoy viendo esto, sí vamos a trabajar unas cosas, pero no puedo enfocar el fin en las personas, sino en el Dios que llamó esta obra. Sí, o sea que cuando ustedes iban soltando todo esto, yo sé que las personas que nos están escuchando deben estar identificándose, porque hoy en día vivimos en un tiempo que hasta en las mismas iglesias se ha visto la incertidumbre por todos los cambios que están habiendo en el país, en el mundo, y la gente se tiende a poner ansiosa, pero que los pastores puedan estar firmes, como esas columnas, como ustedes estamos explicando, firmes, sabiendo que no pueden estar dejándose llevar por cualquier altimaña, sino mantenerse enfocado en lo que Dios habló, porque es lo que va a sostener. Y oye, y ustedes hablaban todo esto, y precisamente las personas tenemos, y ustedes me podrán dar fe de eso, que la frustración o el cansancio o el desánimo tal vez en algún momento podrán llegar a la vida de un pastor. ¿Qué consejos ustedes le dan a los pastores cuando toque a la puerta ese desánimo? ¿Qué ustedes les pueden decir a ellos y cómo manejarlo en esas etapas del liderazgo? Fíjate, el apóstol Pablo siempre habla en las cartas, y estamos hablando de la misma palabra y volvemos al mismo sitio, porque si hay algo que te sostenga, que te pueda sostener, mejor dicho, dentro de una realidad circunstancial. Yo he aprendido, en el caso mío, nosotros tenemos que ser gente de acción, no gente de reacción. Y cuando empezamos a reaccionar por la realidad circunstancial, pues entonces la cosa está en otro lado. Pero cuando nosotros accionamos, porque la fe no niega la realidad de las circunstancias, la fe declara el poder de Dios. Eso es. Y cuando David se enfrentó a Goliat, le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. Este chamaquito, como decimos, ¿verdad? Por ahí, en el buen puertorriqueño. Y Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Pablo decía en el libro de Efesios, porque esto es espiritual, guerra espiritual. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La guerra espiritual no son necesariamente de manera inmediata los demonios.
es tu propia carne. Sí, Señor. En Romanos capítulo 7 Pablo habla de eso, porque el deseo de hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo, de manera que cuando tengo que hacer lo que tengo que hacer no lo hago, porque la lucha la tenemos, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Aleluya. Eso es algo dado, yo tengo claro eso, Sí. así que yo me tengo que ubicar en esa perspectiva, no importa lo que pueda estar pasando, y mantenerme firme, porque al final del camino, como Dios fue el que me llamó, Dios me va a dar la victoria. Amén. Voy a ver la luz al final del camino. Y no solamente eso, sino que nosotros pasamos por una experiencia donde se levantaron unos hermanos y la iglesia se quedó vacía. Si quedaron como 10, fue mucho. Y yo le dije a mi esposo, nosotros vamos a seguir pastoreando, porque nosotros dependemos de Dios. Y esto, tú ves que pasó esto, Dios tiene algo grande para nosotros. Las personas que se fueron, una de ellas llegó y llegó con un cáncer y llegó a pedirnos perdón. Yo vengo aquí porque yo le voy a pedir perdón a usted y le quiero pedir perdón al pastor y perdón a la iglesia, porque yo sé que ya el cáncer está bien adelantado, así que yo quiero venir ante ustedes para que el Señor me perdone y para que yo recibir también el perdón de ustedes. Amén. Porque es necesario yo recibirlo. Y así sucesivamente han llegado las personas que se fueron, algunas con situaciones difíciles, otras porque cayeron en la droga, otros porque han ido presos, y nosotros hemos estado, aleluya, recibiéndolos a ellos, porque sabemos que ellos se fueron, no haciéndonos daño a nosotros, aleluya, sino que fueron y se fueron en contra de lo que Dios le había hablado, y ellos regresaron. Así que cuando vienen todas estas cosas, nosotros tenemos que estar firmes, nosotros tenemos que declarar el poder de Dios, tenemos que estar buscando la presencia de Dios y fortalecernos en la palabra, porque la palabra es la que a mí me llena de fuerzas nuevas, me da fuerzas como el búfalo, me remonta a las alturas como el águila. Dios es el que nos da a nosotros, aleluya, esa fortaleza que viene a través de su Espíritu Santo, que cuando venimos a ver estamos renovados, estamos reforzados y estamos siguiendo adelante, porque todavía hay pueblo que necesita recibir la palabra del Señor. Por eso es tan importante poder mantenerse firme hasta el momento en que llegue el cumplimiento de lo que Dios habló. Sí, Señor. Entender y ver que la Biblia nunca ha omitido las oposiciones en los llamados. Moisés los tuvo, Cierto. Jesús los tuvo. Amén. Todo el mundo siempre tuvo, todo cumplimiento de una promesa tuvo una oposición entre medio. Sí, siempre. Señor. Que los pastores que nos están escuchando deben visualizarse en su realidad actual. Si usted está viviendo oposiciones como los pastores ahora mismo le acaban de mencionar, estas son cosas que hay que tocarlas, esto hay que hablarlo, porque muchas veces pues queremos pintar o visualizar el pastorado, pues las finanzas sí, pero también hay oposición, va a haber personas que no van a estar acorde con la visión, va a haber casos difíciles, van a haber casos en el pastorado en donde las personas no están de acuerdo con la visión, pero permanecen en el lugar y quieren reformar la visión cuando no es lo que Dios te ha dicho y tienen que mantenerse enfocados. Todo esto son realidades. Pero ¿qué tú vas a hacer? Mira los pastores lo que nos acaban de explicar. Poder mantenerse firme en el compromiso de lo que Dios nos llamó. Mantenerse firme, que aunque van a haber momentos en donde la asistencia va a estar hasta la última silla y más, pero van a haber momentos en donde posiblemente los proyectos no veamos el respaldo. Eso es. Y eso no necesariamente es un indicador de que Dios no está contigo. No. Es que son temporadas que hay que atravesar. Sí, señor. Hay temporadas donde tanto ustedes, pastores que nos están escuchando, van a tener que experimentarlas, pero son para un bien, van para un crecimiento, una madurez, no tan solo para nosotros, sino también para esas personas que están en la obra, que van a ver estas cosas, cómo nosotros, los equipos, los pastores, podemos mantenernos íntegros y enfocados para que también esas personas que nos están viendo puedan decir:
decir, mira, los pastores no se han rendido, ellos siguen hacia la visión, yo tengo que también seguir el ejemplo, porque las ovejas de verdad que Dios puso a nuestro cargo van a aprender de lo que ven de nosotros. Así que en este momento vamos a ir a una pausa musical para ir a la última sección de este programa de hoy. Pero entonces, una vez regresemos, vamos a estar tocando, porque los pastores acaban de tocar unos puntos tan importantes, que son en cómo entonces las personas que están ahí, nosotros vamos a ver, porque también los pastores tenemos nuestros equipos de trabajo, tenemos esos líderes que están con nosotros, ayudándonos con la juventud, ayudándonos como tal, con los matrimonios, etcétera, así como dependiendo la congregación como usted esté y Dios le haya puesto en el corazón. Nosotros cuando regresemos en la pausa musical vamos a ver cómo los pastores bregamos con estos líderes, porque tanto el pastor está en este barco, pero también ese equipo de ese liderato está con ustedes. Señor. Y cómo podemos todos mantener siempre enfocado en que estoy caminando hacia una visión de lo que Dios habló, pero también está llevando a estas personas conmigo hacia allá. Así que mantente enfocado, no cambies la emisora, sigue tomando nota, que esto va a ser para tu bendición. Y te recordamos que estamos en vivo a través de Facebook Live, a través de la página Liderazgo Extremo, para que te conectes con nosotros y puedas recibir herramientas que van a ser de bendición a tu vida, y que puedas interactuar con nosotros para que puedas escribir tu comentario, dejar tu saludo, porque al final del programa vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes para que el Señor fortalezca tu pastorado y lo que Dios ha dicho sobre tu vida no lo dejes caer al suelo, sino que puedas proseguir, porque Dios te llamó. Este es Emanuel Figueroa, hoy en conjunto con el pastor Samuel Rivera y la pastora Ana Luisa Becerril. Así que no te vayas, esto es Liderazgo Extremo. Le agradecemos a todas las personas que se han ido conectando, las personas que han ido comentando. Hay unos comentarios que se han quedado atrás, pero los estaremos luego respondiendo luego del programa. Ahora bien, los pastores han estado dando herramientas muy asertivas y les quiero agradecer nuevamente aquí en la transmisión, porque son cosas que hay que dialogarlas. Sí, señor. Porque precisamente muchas personas están entrando al pastorado y no están teniendo ese Pablo que le dio esa mentoría a Timoteo, que le decía, Timoteo, esto va a pasar aquí. En 1 Timoteo y 2 de Timoteo le decía, mira, observa esto, ver aquí, cuidado acá para esto del estómago, pero cuidado allá cuando bregues con estas personas. Muchas personas no tienen ese cuidado, esa mentoría. Sí. Y yo sé que las experiencias que ustedes están compartiendo le están dando luz a la gente. Exacto. Porque es muy difícil cuando una persona se encuentra en un momento difícil y no tiene las herramientas para manejar esa situación, y él no sabe y no tiene tal vez esa resiliencia, esa fuerza para decir, ok, está pasando esto, estoy abrumado, pero déjame continuar. Sí, porque un pastor va a recibir peso, y ustedes me podrán decir de situaciones, y con todo eso tiene que engancharlas en un momento, atender al pueblo y después volver a resolver lo que estaba atendiendo. ¿Y cómo ha sido esa experiencia con ustedes en cuanto a tener que tener sus propias cosas que atender, personales? Sea una enfermedad de un familiar, alguna situación, algún familiar que uno está orando por ellos para que vengan a los caminos del Señor. Porque hay veces que podemos tener una gran parte de nuestra familia convertida, pero hay 2 o 3 que faltan, y estamos orando y seguimos ganando almas para Cristo. Por esas personas uno ha hecho el acercamiento y Dios está orando con ellos en su momento. Pero ¿cómo ustedes ven cuando hay tantas situaciones y las tienen que poner al lado para dirigir un culto, para dirigir una palabra? ¿Cómo ustedes me pueden comentar en cuanto a eso? Que sé que eso es tan importante para los pastores que nos escuchan. Pues mira, cuando suceden ese tipo de situaciones en medio del llamado que nosotros tenemos, nosotros nos ponemos a pensar y él me ora a mí, yo le oro a él. Excelente. Nos fortalecemos espiritualmente, porque yo tuve una problemática fuerte en mi casa con mi mamá, que estuvo enferma, y muchas veces me quitaba la fuerza el tener que intervenir con ella e intervenir con la iglesia. Wow. Y yo le doy mucha bendición a todos los líderes que pudieron darme la mano y pudieron hacer el trabajo que se les asignaba, porque era una situación completamente difícil. Muchas veces yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a llevar a este pueblo? Si tengo a mami, tengo que bregar con ella, no tengo a más nadie que me ayude a bendecirla. Pero el Señor siempre nos abre la puerta y nos bendice, hasta que llegó el momento que pude resolver
y puse a mi mamá en un hogar donde yo pude tener un poco más de liberación para yo poder intervenir con ellos, porque realmente cuando uno tiene este tipo de situaciones, trata de abarcar lo que tú tienes para el pueblo. Y nosotros tenemos que sacudirnos en el nombre de Jesús. Mira, yo me voy a sacudir por el poder de la palabra. Esta iglesia no se va a caer. Nosotros vamos para el frente. Nosotros vamos a hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Así que a través de la ayuda espiritual, porque todo fue a través del Espíritu Santo que nos llenó. Nos llenó de su fuerza, nos llenó, aleluya, de la sabiduría para poder intervenir con ambas cosas. O sea que nosotros lo podemos hacer. El problema viene, la situación viene en el llamado pastoral, pero nosotros tenemos que estar firmes, enfrentar a lo que pueda venir para nosotros poder llevar la palabra y no dejar que nos caigamos de lo que Dios nos está enseñando. Esto está poderoso. Compartan esta transmisión porque mucha gente tiene que escuchar todas estas palabras. Vamos a regresar ahora al aire en la última sección. Estamos de vuelta en tu programa Liderazgo Extremo. Emanuel Figueroa contigo en esta tarde, recordándote que estamos siempre de 3 a 4 todos los sábados por esta tu estación favorita, Redentor 104.1 FM, y recordándote que estamos tocando el tema El corazón de un pastor, y está hoy con nosotros tocando este tema que ha sido de bendición para tantas personas que han estado reaccionando en las redes, y de la misma forma todos los que nos están escuchando a través de tu estación favorita y a través de Facebook Live, la página Liderazgo Extremo. Hoy estamos con nosotros los pastores Samuel Rivera y Ana Luisa Becerril, que han estado compartiendo en base a su experiencia y han dado testimonio de muchas etapas. Y cuando estábamos fuera del aire se tocó algo tan interesante que la pastora Becerril estaba mencionando, que era que ustedes se apoyaban mutuamente, sí, que había momentos en que usted oraba por el pastor y el pastor oraba por usted. O sea, que esto es algo tan importante, que los matrimonios que están envueltos ambos en el pastorado, y ahí he escuchado en concilio que tal vez esté el pastor y por otra parte pues tal vez a la esposa no se le considera pastora, sino que le llaman la esposa del pastor. Indiscutiblemente la dinámica que hayan decidido en el concilio, en el llamado, es importante que ambas partes estén involucrados en esto. Yo siempre he creído que si hay un pastor, la esposa debe estar ahí mano a mano con él, y viceversa, porque conozco pastoras que el pastor pues no le llaman pastor, le dicen el esposo de la pastora. Yo siempre he dicho que ambos deben estar involucrados en esto, porque al final del día, pastores, ustedes me podrán decir si es cierto o no, que al final del día somos humanos, seremos pastores, líderes, el llamado que tengamos, pero al final del día somos personas que tenemos que agarrarnos de la mano de Cristo, y en cualquier momento nos puede llegar el desánimo, y si no está esa ayuda idónea con uno, porque al final del día no decía, y Adán te daré una pastora, y al final no, te daré una ayuda idónea, olvídate de los títulos, esa persona va a estar contigo ahí, y viceversa también, Adán, tú tienes que ser ayuda para ella. Santo. O sea que ustedes tocaron esos puntos, y es tan importante que los que nos escuchan en la radio sepan que matrimonios tenemos que conectar en unidad, porque precisamente lo necesitan. Y hemos estado tocando un tema que ha sido de bendición, hemos tocado diferentes partes en este tema, de cómo saber que tienes el llamado, cómo sabía que debe ser, las cualidades que debes tener para ser un pastor, esperar los contratiempos y cómo manejar las frustraciones. Pero ahora estábamos dialogando antes de irnos en la pausa, que tenemos este equipo de personas que están con nosotros, esos líderes que están trabajando en conjunto con la obra. Ahora bien, ¿cómo deben ser esas personas que se componen el ministerio, que están con uno ahí, y cómo uno debe ir llevándolo? O sea, ¿qué consejos ustedes dan a esos pastores que tienen esos líderes y cómo los pueden ir llevando en la visión que tienen entre manos? Bueno, tienen que ser unos líderes que estén bien llenos del poder de Dios y que estén dentro de la visión. No es que vengan a traer otra visión que no es la que nosotros le hemos presentado, porque ha subido casos que han venido líderes con otras visiones de otras iglesias o de otros pastores a traernos a nosotros. No, ellos tienen que seguir la visión que Dios nos dio a nosotros, el trabajo que Dios puso en nosotros. ¿Por qué? Porque tú no puedes venir a querer cambiar lo que ya Dios ha establecido con nosotros, con otro trabajo que tuvo otro pastor. Esa experiencia la respetamos, los bendecimos y le decimos al Señor, ¿verdad?, que
que nos siga ayudando, pero nosotros tenemos una visión que fue la que Dios nos dio. ¿Cuál fue? Nosotros estamos partiéndole la palabra a todo aquel que está caído. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos en un momento que estuvimos caídos, que estábamos solos, que estábamos nosotros atados, y Dios alcanzó nuestra vida, libertó nuestras vidas para llenarnos de su presencia, del fuego de su espíritu, Abashanda, y ponernos de tal manera que ahora no somos los mismos de antes. Ahora somos personas transformadas, limpias por el poder de Dios, y con unos líderes que siguen la visión de nosotros, que están de acuerdo a la línea que nosotros estamos llevando, porque está dentro de la palabra. No hay nada que esté fuera de la palabra. Lo hacemos todo conforme a la escritura, y por eso nosotros hoy en día estamos en victoria. Vamos para 12 años pastoreando, y la gloria y la honra es del Señor, porque el Señor nunca nos ha dejado solos. Dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y así lo hemos visto en los momentos difíciles, en los momentos donde nosotros hemos visto, aleluya, que se han alejado algunos, pero nosotros nos mantenemos siguiendo llevando esa palabra sin titubear, sino firme, con mucha firmeza, con mucha autoridad, con mucha visión, no saliéndonos de la escritura para que aquellos no se vayan. No. Nosotros nos vamos a mantener en la palabra, porque la palabra es la que liberta y nos ayuda a tener victoria. Eso es bien importante. Ella estaba mencionando hace un momento la experiencia que tuvo con su mamá, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno está metido en una situación particular que hay emociones envueltas, sentimientos, pues uno muchas veces no funciona igual que alguien que puede ver las cosas desde afuera y puede identificar cosas. Se le hace más fácil, y yo me gusta enseñar, me gusta conversar. Hay muchas cosas que tienen que ver con la palabra. La palabra no es solamente algo, como decía nuestro hermano, de que tú la aprendas, es que tienes que aplicártela, sí, tienes que vivirla. Eso es. O sea, si yo tengo ayuda idónea, pues entonces, ¿qué yo tengo que hacer para que siga siendo idónea? ¿Ves? Entonces, ella y yo nos podemos poner de acuerdo para trabajar con muchas cosas, porque aunque somos, ella es ella y él es él, pero somos una sola carne. Entonces, dentro de la realidad del Evangelio y lo que estamos haciendo, tenemos que darle a estos jóvenes, a estos líderes, un buen modelaje, no solamente testimonio en cuanto a la palabra se refiere, sino que funcionamos como tenemos que funcionar para que entonces ellos puedan ver la realidad del Evangelio. Y fíjate, ustedes mencionaban, empezando por la pastora, que había indicado que es importante que esos líderes tengan esa visión. Sí, porque si hay dos visiones, hay una división. Exacto. Porque hay dos visiones. O sea, que es tan sencillo una división como cuando hay dos visiones en el mismo pueblo. O sea, que el equipo debe estar compuesto de personas que puedan estar en una misma visión para todo el mundo caminar para el mismo lugar. Amén. Y el pastor lo iba complementando y iba mostrando que tanto en esas ayudas idóneas tienen que ser esas personas que pueden ir mano a mano con uno. Y eso me recordaba mucho a Moisés, cuando en un momento dado tuvieron que venir dos personas a sostenerle los brazos. Exacto, porque precisamente se cansó en el momento, porque ¿quién no se cansaría teniendo las manos arriba? Tanto así que cuando uno está en la adoración uno puede extenderla hacia arriba, pero cuando pasan los minutos uno va bajando un poquitito, porque aunque esté el deseo de seguir manteniéndolo, el cuerpo se cansa. Sí, señor. Precisamente en el liderazgo va a pasar lo mismo, pero cuando tenemos esas personas clave con uno que pueden tener la misma visión y pueden ser ayudas idóneas, definitivamente que el liderazgo se puede sostener y pueden darse lo que ustedes han podido experimentar 12 años viviendo en el pastorado. Santo. Que aunque no es para que suene alarmante, pero muchos pastorados que están iniciando en los últimos años no han podido durar tanto tiempo, precisamente, y entiendo que es precisamente estos elementos, porque estoy seguro que hay personas que han tenido el llamado, pero tal vez no tuvieron estas herramientas o no pudieron entrar en conocer la voluntad de Dios que estaba, o dar con ella en el camino. Pero yo sé que por eso es tan importante lo que están dialogando. Y yo sé que aquí hay tela para cortar hasta las tantas de la noche, sí, pero por el tiempo me gustaría dejarles una última pregunta, porque sé que para todos esos pastores que nos están escuchando, que están en su camino, están en su misión de cumplir con la voluntad de Dios,
¿cuál debería ser la meta de todo pastor al final del tramo? Mientras estamos obrando y trabajando aquí en la tierra, sabemos que tenemos una promesa delante del Señor y llegaremos en algún punto delante de la presencia del Señor a rendir cuenta en esa faceta. Yo quiero que ustedes me puedan dejar saber para ustedes cuál es esa meta. ¿Cuál es la meta al final de cuando ustedes digan hasta aquí cumplí mi tiempo en el ministerio de lleno, estuve dando mis mejores años, pero ahora aquí terminé? ¿Cuál debe ser ese final que uno diga cumplí con mi meta? Bueno, para mí cumplir con la meta es poder lograr llevar a aquellos líderes, a aquellas personas que Dios nos ha dado, que nosotros pastoreemos a la verdad que es Cristo, para que ellos puedan seguir llevando la palabra, que sigan implantando la palabra, porque a través de la escritura ellos han sido cambiados, han sido libertados, que lo que nosotros pudimos aprender y tenemos en nuestro corazón, que nadie nos lo puede arrancar, porque nosotros le hemos dado nuestro corazón a Cristo y queremos servir para Él, que nosotros podamos ser personas que podamos llevar la palabra y que nosotros podamos dar testimonio, que el pueblo que no nos llegó a nosotros los pudimos, aleluya, ministrar, le pudimos llevar la palabra y que ellos se van a afirmar y que lo que nosotros hicimos, ellos lo van a continuar haciendo. Amén. Ese sería, ¿verdad?, la meta que todo pastor quisiera. O sea, yo me voy, ya Dios me mandó a buscar o me tengo que ir para otro lugar, pero que quede alguien que pueda seguir llevando el mensaje como nosotros se lo llevamos a ellos, que ellos lo puean seguir compartiendo. Poderoso. Santo. Pablo en una ocasión, no hablando como pastor, sino como, ¿verdad?, dentro del llamado que Dios le hizo, él decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Decía, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Wow. Y prosigo ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hasta que Dios diga. Amén. Así que esto es, no estoy visualizándome como cuando yo estudiaba y me jubilé de la Universidad de Puerto Rico, que me decían, ¿cuándo tú te vas? Pues yo me voy tal día. No. Yo nunca me visualizo que va a llegar el momento dado en que no voy a estar. Si eso llegará, pues llegará cuando llegue. Pero mientras tanto sigo haciendo lo que Dios me mandó hacer. Dos puntos muy interesantes: dejar un legado como tal, pero mientras tanto seguimos aquí en la tierra, seguir trabajando hasta que llegue el momento en que Eso Dios diga, ok, ya cumplimos la meta. Seguir trabajando y todos los días seguir con esa visión de hay más que hacer, hay más que trabajar, hay mucho más que hacer. Pastores, les quiero agradecer por este tiempo. De veras que yo estaría más tiempo con ustedes, pero sé que las personas han sido edificadas. Me gustaría que por favor, sé que hay muchas personas que posterior y luego del programa les gustaría comunicarse con ustedes. Me gustaría que por favor, pastores, puedan dar algún contacto, algún correo electrónico donde las personas los puedan conseguir ustedes o en las redes sociales para que ellos puedan contactar luego entonces del programa. Bueno, el teléfono mío celular, me pueden llamar. Si acaso yo no contesto, me pueden dejar el mensaje, 787-242-8004. Me pueden enviar mensaje a mi email, samuel.rivera45@yahoo.com. Muchas gracias. Hagamos una oración, pastora, si puede hacer una oración por esos pastores y así somos despedidos por cada uno que están y necesitan fuerzas nuevas en su pastorado, que el Señor les ayude en el trayecto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos. Gloria. Te damos gloria, honra y honor. Gloria. Te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que a cada pastor, a cada líder, Señor, maestro, seas tú ministrándole, maestro, fortaleciendo su vida espiritual. Señor, mira aquellos que tal vez han tomado la decisión de abandonar lo que tú le has dado, Señor, que en este día ellos hayan recibido palabra, Dios amado, de fortaleza para
para que ellos sean bendecidos por ti, Señor. Sí, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, aleluya, que cada uno de los líderes, Señor, busque la forma de fortalecerse en el Espíritu, Señor, a través de tu escritura, Señor, porque sabemos que tu palabra es poderosa, transforma, cambia, levanta y da vida, Señor. Amén. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que allá a la distancia tú estás tocando a cada uno de ellos, estás tocando su vida, estás tocando su mente, estás tocando su espíritu, Señor, y está siendo fortalecido en esta hora por el poder de la palabra. Te damos gracias porque sabemos que ya está hecho en el nombre poderoso de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén, aleluya. Amén. Muchas gracias nuevamente. Y recuerden que estamos todos los sábados de 3 a 4, Liderazgo Extremo. Y esta enseñanza y toda esta plática va a estar disponible en la página de Facebook, Liderazgo Extremo en Facebook, para que puedan luego repasar sobre de ella. Muchas gracias. Esto fue Liderazgo Extremo. Muchas gracias.